revelado el increíble legado de la RAF, la batalla por los cielos y el motor Merlin transformador. El sonido que provenía de las viejas tuberías de su apartamento en Madrid acompañaba a Javier mientras revisaba una y otra vez la presentación para el próximo proyecto. Los ecos resonaban como un recordatorio de que, al igual que esos tubos desgastados, su propia vida estaba atrapada en una rutina monótona que no lo llenaba. Criado en una familia de trabajadores, Javier había escuchado de sus padres la importancia del sacrificio, pero en su pecho alojaba un ardiente deseo de alcanzar las estrellas. Cada día en la empresa aeronáutica donde trabajaba, sentía que sus esperanzas se desvanecían, ahogadas por las responsabilidades y las expectativas que pesaban sobre él como una sombra persistente. Mientras revisaba los borradores, sus pensamientos se interrumpieron por un súbito impulso de búsqueda. Recordó que en su menos frecuentada estantería familiar yacía un viejo álbum de fotos que su abuela le había enseñado una y otra vez. Así que, impulsado por una mezcla de nostalgia y anhelo, se adentró en el polvo del pasado. Fue entonces cuando, entre imágenes desvanecidas por el tiempo, encontró un conjunto de documentos amarillentos que hicieron que su corazón se acelerara. Entre ellos, un diseño que nunca había imaginado, el motor Merlin, creado por su abuelo, un piloto que había surcado los cielos en tiempos de guerra. Un legado de valentía y éxito que había permanecido oculto, como si esperara que su nieto lo reclamara. Sin embargo, el orgullo se mezcló rápidamente con una presión abrumadora. Un dilema se instaló en su mente. Debía decidir si debía seguir su propio camino o honrar ese legado familiar. Las imágenes de su abuelo, valiente y audaz, parecían susurrarle que era hora de salir de la sombra y brillar por sí mismo. Javier se inscribió en un concurso aeronáutico, un evento que prometía mostrar su invención al mundo. Las horas de trabajo se volvieron una mezcla de desesperación y determinación, donde cada boceto trazado y cada pieza ensamblada eran un canto de guerra contra el estancamiento de su carrera. Los competidores le hacían sentir que su esfuerzo era insuficiente, que su talento era superado por quienes se habían rodeado de éxito sin nombre. La presión aumentaba mientras se debatía entre la lealtad a su familia y su deseo de liberarse. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a quienes ponían en tela de juicio su capacidad? Recordó las palabras de su madre, instándole a optar por la seguridad de un trabajo estable. No hay un lugar para los soñadores en este mundo. Aquellas palabras chocaban con su deseo ardiente de dejar una huella en el cielo. La tarde del concurso, el rugido del motor resonaba en su memoria, recordándole que la sangre de un piloto corría por sus venas. De pie ante los jueces, sintió la angustia golpear su pecho con fuerza. El temor a fracasar y defraudar la memoria de su abuelo se apoderó de él. Justo antes de presentar su proyecto, un antiguo rival apareció entre el público, mirándolo con desdén. Una figura que encarnaba sus miedos más profundos. ¿Su historia estaba condenada a repetirse? La adrenalina llenó su cuerpo mientras repasaba mentalmente su presentación. Recordó el legado del motor Merlin, y de repente su voz se sentía temblorosa pero determinada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con la mirada fija en los jueces y la presión aplastante, se preguntó si podría romper la cadena del silencio que marcaba su historia familiar. Un nuevo rayo de luz iluminó su determinación, pero con un rival acechante, cada segundo lo acercaba más a una decisión que podía transformar su vida. El eco del pasado y las expectativas del presente lo atrapaban en un torbellino del que no sabía si podría escapar. ¿Sería suficiente su deseo de honrar al abuelo o el peso de la duda lo mantendría en la sombra? Con el corazón a 1000 por hora, comenzó a exponer su proyecto, esperando que las palabras fueran el motor que cambie su destino, mientras la multitud contenía la respiración. Los murmullos se apagaron a medida que Javier avanzaba por la tarima. El sudor se acumulaba en su frente y las palmas de sus manos sudorosas se aferraban a los bordes del atril.
Cada paso que daba, firme, aunque titubeante, sembraba semillas de duda y determinación en su mente. Sentía los ojos del jurado atravesándolo, esperando, midiendo no solo su proyecto, sino su valor como persona. Era un instante que pondría a prueba no su habilidad técnica, sino su esencia misma. Buenos días, señores jueces, y gracias por esta oportunidad, comenzó Javier, recordando las palabras de su abuelo sobre la postura firme de un piloto frente a la adversidad. La voz vibró en su pecho, llenándolo de confianza, aunque los ecos de los recuerdos de su infancia aún lo acechaban. Compartió su visión del motor, analizando cada avance en su diseño. Sin embargo, a medida que explicaba la mecánica detrás del Merlin, su mente se filtraba con imágenes de su abuelo, como si lo estuviera observando desde el fondo de su propia historia. Eso lo mantenía anclado y a la vez lo llenaba de presión. Sabía que tenía la habilidad para diseñar algo innovador, pero el miedo a defraudar a su familia lo arrastraba hacia aguas turbulentas. El rostro de su rival seguía acechando en su mente, como una sombra del pasado dispuesta a reprocharle errores antiguos. Se sintió acorralado por la necesidad de demostrar que tenía algo valioso que compartir con el mundo. Sin embargo, no solo luchaba por ganar un concurso, estaba en una batalla más profunda por su identidad. ¿Podía realmente ser un innovador si su vida había estado marcada por expectativas ajenas? Mientras profundizaba en los detalles técnicos de su diseño, tuvo un momento de revelación. No era el motor lo que deseaba crear en ese instante, sino su legado. Las palabras de su madre resonaban, sí, pero en su lugar ahora escuchaba la voz de su abuelo, que le decía que el verdadero vuelo no venía de los motores, sino de la determinación de desafiar aduanas invisibles. Este motor no es solo una máquina, continuó, sintiendo cada vez más fuerza en sus palabras. Representa la posibilidad de volar en nuevos horizontes, de desafiar tradiciones y abrir caminos. A medida que hablaba, un cambio sutil se produjo tanto en su postura como en su expresión. El miedo se transformó en una chispa de pasión que le daba impulso. No solo estaba defendiendo su diseño, estaba reivindicando su derecho a ser parte de una historia más grande, su historia. Las dudas comenzaron a desvanecerse, mientras la multitud respondía con susurros de interés. Se dio cuenta de que había algo significativo en su voz, en su relato. Cuando concluyó su presentación, la sala se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La adrenalina aún lo invadía, pero ahora había un brillo nuevo en sus ojos. Esperaba la retroalimentación del jurado. Su mente danzaba entre el temor y la esperanza. Aunque la aprobación no era segura, había hecho lo que se había propuesto. Había mostrado una parte de sí mismo. En ese instante, sintió un lento y persistente mandato dentro de su ser. No solo se trataba de ganar, sino de levantarse de los escombros de la duda y volar con sus propias alas. Esperaba el momento en que su rival se manifestara, un nuevo tipo de confrontación que podría definirlo antes de que el jurado pronunciara su veredicto. Definiría al hombre en el que se había convertido. Llegaría a ser reconocido por lo que realmente era. Con el corazón latiendo con fuerza y el futuro en el aire, Javier se preparó para escuchar las palabras que sellarían su destino. El viento de la incertidumbre soplaba fuerte a su alrededor, instándolo a seguir adelante, a enfrentar lo que fuera que viniera. La batalla por su identidad estaba lejos de terminar. Javier sintió el eco de sus propias palabras resonar en su mente, como un mantra incesante. El rugido del jurado al otorgar la aprobación se convirtió en un mar de ruido confuso que esperaba desentrañar. Se encontraba atrapado en la dualidad de su ser. Por un lado, el ingeniero que había trabajado durante años para diseñar un motor eficiente. Por otro, el nieto que batallaba con las expectativas de su familia y los fantasmas del pasado. Mientras la sala se sumía en un murmullo, Javier reparó en su rival, Alejandro, quien lo observaba con una mezcla de desprecio y envidia. Las miradas críticas que lanzaba eran como dagas, apuntando a sus inseguridades. Era el momento perfecto para desmantelar esa imagen de competidor formidable. Sin embargo, en lugar de enfocarse en él, se vio arrastrado a una reflexión más profunda sobre su propósito. La inseguridad que siempre le había acompañado se agudizó. ¿Era su diseño realmente innovador? ¿Era suficiente? La presión de la competencia le costaba respirar, y la ira que sentía hacia Alejandro no hacía más que multiplicar su incertidumbre.
Javier se preguntó si estaba buscando la validación en el lugar equivocado. No debería ser el jurado quien definiera su valía, era él quien debía reclamarla. Decidió entonces que no solo presentaría un diseño ante los jueces, sino una versión revisada de sí mismo. En ese instante comprendió que el motor no era solo un proyecto académico, sino el símbolo de su propio viaje, un testimonio de sus propias luchas. La emoción que antes lo había invadido pareció transformarse en un nuevo propósito, como si en ese momento, en el cruce entre la duda y la certidumbre, se forjara su verdadero legado. Las palabras comenzaron a fluir sin restricciones, describiendo no solo los componentes del motor, sino también la historia detrás de su creación. Como un alpinista que escala una montaña en busca de un amanecer, Javier se encontró escalando por las empinadas laderas de su propia existencia. Habló de los errores que había cometido, las caídas y las lecciones, transformando cada cicatriz en un peldaño hacia el éxito. Los rostros del jurado comenzaron a reflejar un interés genuino. Las sonrisas nerviosas de algunos se convirtieron en sonrisas de aliento. Javier sintió un aumento en su confianza, algo que, semanas atrás, parecía un sueño distante. En ese momento, comprendió que no importaba lo que decidieran. Había liberado una parte de sí mismo que había estado encerrada, una versión que sabía que era capaz de enfrentar el juicio de la crítica con dignidad. Pero, como siempre, el eco del pasado retumbaba en su cabeza. ¿Y si, al final, aún no era suficiente? Una voz interior criticó su valentía. ¿No sería más fácil conformarse con las expectativas ajenas y seguir el camino menos riesgoso? Era como si cada palabra que pronunciaba atrayera presentes y futuros fantasmas, y aunque había ganado terreno en su lucha interna, las sombras seguían acechando. Mientras la tensión aumentaba, sintió que la sala se convertía en un crisol, fusionando no solo tecnología y pasión, sino también el deseo ardiente de ser genuinamente él mismo. Era un enfrentamiento multidimensional, no solo con los jueces o su rival, sino consigo mismo. Al finalizar, las palmas del jurado comenzaron a sonar, y Javier sintió el peso de su propio viaje en cada aplauso. Se quedó en la tarima, con el corazón latiendo al compás de la adrenalina e incertidumbre. Había encontrado una parte de su voz, pero la pregunta seguía presente. ¿Sería suficiente para convertirse en lo que deseaba ser? Repentinamente, el presidente del jurado se inclinó hacia adelante y lo miró a los ojos. Javier, hay algo extraordinario en lo que has compartido. Pero necesito que me digas, ¿estás realmente listo para volar? Esa simple pregunta le detuvo el aliento, planteándole un nuevo desafío interno. Con su futuro en la balanza, se enfrentó a la decisión que definiría su próxima etapa. ¿Estaba listo para asumir el riesgo completo de su verdadero potencial? Javier se encontró inmóvil en la tarima, la pregunta del presidente del jurado resonando como un eco en su mente. Volar. La palabra tenía un peso singular en su realidad. Volar implicaba libertad, pero también conllevaba riesgos y caídas. Las caminatas temerosas por la senda del éxito no eran su único legado, sino también la sombra de su historia familiar, las expectativas que parecían pesar más que sus propios sueños. El aplauso del jurado se desvaneció en una mezcla de dudas y esperanzas. ¿Listo para volar? La respuesta no era simple. Era un contraste palpable entre su deseo de sobresalir y el miedo arraigado a decepcionar. En ese instante, comprendió que su viaje no podía depender únicamente de la aprobación ajena. Debía ser un testigo de su propio crecimiento. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de autoevaluación. Cada día, Javier dedicaba horas a revisar su diseño. Hacía noches enteras trataba de innovar, no solo con componentes mecánicos, sino entrelazando sus experiencias. Comenzó a establecer una rutina que combinaba la crítica constructiva con el deseo sincero de mejorar. Con cada pequeño avance, la tormenta de inseguridad disminuyó su intensidad. En esos momentos de soledad, Javier se sentaba en el taller de su abuelo, un espacio donde cada herramienta guardaba la historia de un legado que apenas comenzaba a entender. Ahí comenzó a desterrar la idea de que los errores eran fracasos. Por el contrario, se dieron cuenta de que eran señales de su progresiva valentía. Recopiló relatos sobre los desafíos que su abuelo enfrentó, como un recordatorio de que el verdadero vuelo se forja a través de la perseverancia. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a dejar que Javier avanzara sin oponer resistencia. Durante su siguiente encuentro en la facultad, lo confrontó con un rostro que irradiaba sarcástico desafío.
¿Crees lealmente que te convertirás en un ingeniero innovador? La mediocridad es tu refugio. No volarás tan alto como sueñas. Las palabras de Alejandro, aunque hirientes, colocaron un destello de determinación en Javier. Fueron el catalizador que necesitaba para reafirmar su propósito. Días después, mientras se preparaba para la posibilidad de una segunda presentación, Javier pasó horas en el taller, realizando ajustes de precisión en su motor. Cada torcido y rectificado se convertía en una nueva afirmación de su compromiso. Su motivación se disparaba cuando pensaba en los momentos de debilidad que había superado y cuán lejos había llegado desde aquel primer diseño. Luchaba, como el alpinista de su anterior discurso, por dar el siguiente paso. Las simulaciones del motor comenzaron a arrojar resultados prometedores. La eficiencia que prometía no solo era un logro técnico, sino una verdadera manifestación de su evolución personal. Lograba encontrar la armonía entre sus miedos y aspiraciones, y ahora la ciencia era su aliada. Las sesiones nocturnas de ensayo frente al espejo le ayudaban a pulir su presentación, a crear un discurso que no solo incluyera cifras y estadísticas, sino el alma detrás de su trabajo. Con cada nueva exposición ante su grupo de estudio, Javier no solo defendía su diseño, sino su esencia. Cada crítica que recibía la transformaba en una retroalimentación constructiva. El miedo a ser juzgado se disipaba cada vez más. Hubo un momento, durante uno de esos ensayos, cuando sus compañeros comenzaron a realizar preguntas profundas. Era evidente que el interés por su visión había crecido. Finalmente, a medida que se acercaba la fecha de la próxima presentación, Javier miraba hacia el futuro con una mezcla de emoción y ansiedad. El desarrollo personal que había experimentado lo había elevado a un nuevo nivel, pero aún había una sombra que merodeaba en su mente. El eco de la pregunta del jurado seguía presente. ¿Estaba realmente listo para volar? En su corazón, la respuesta se sentía más cercana, pero aún así, esa incertidumbre persistía. Mientras se preparaba para el día decisivo, se sentó en su taller, revisando el motor que había diseñado. Comprendió que su mayor reto no era solo demostrar su valía ante los jueces, sino volar más allá de su historia. Había llegado el momento de enfrentarse a su legado. ¿Sería capaz de liberar su verdadero potencial en el desafío final? La respuesta a esa pregunta marcaría el rumbo no solo de su carrera, sino también de su vida. La mañana del evento amaneció sombría, y Javier sentía cómo la presión se acumulaba en su pecho mientras se preparaba. Cada movimiento en su taller, cada pequeño ajuste que hacía al motor, se sentía como una danza entre el pánico y la determinación. El pasado lo seguía implacable. Cada vez que miraba el engranaje que había creado, la historia de su familia y la presión de sus expectativas impregnaban cada rincón. Con el motor finalmente dispuesto para su presentación, contempló su reflejo en una herramienta pulida. Había algo más en juego que solo la aprobación del jurado. Era la oportunidad de trascender las inseguridades que habían sido sus sombras durante tanto tiempo, de ser el arquitecto de su propio futuro. Las palabras de Alejandro todavía resonaban en su cabeza, una provocación que ahora lo empujaba a desafiar sus propios límites. Al llegar al auditorio, Javier notó cómo su cuerpo temblaba ligeramente, incapaz de apaciguar el torrente de emociones que lo envolvía. La sala era grande, repleta de rostros desconocidos y del jurado que lo había sentado en la silla de la incertidumbre. Recordó las noches en el taller, las historias de su abuelo sobre cómo cada vuelo requería no solo técnica, sino también coraje y fe. Esta era su oportunidad para demostrar que estaba listo para despegar, a pesar de las tormentas internas. La presentación comenzó, y mientras decía las primeras palabras, una parte de él se sintió ligera, como si estuviera flotando. Al compartir su diseño, no solo transmitía datos, sino su viaje personal. Habló de vulnerabilidad y resiliencia, del significado de un motor que funcionara, no solo de manera mecánica, sino como símbolo de su proceso evolutivo. De repente, la presión se tornó en emoción pura. Sentía que estaba dejando caer las cadenas de autoduda. Sin embargo, en medio de su exposición, la mirada penetrante del presidente del jurado lo atravesó. ¿Acaso has considerado lo que implican no solo los éxitos, sino también las caídas?, preguntó, sus palabras llenas de un desafío sutil. Javier vaciló, sintiendo cómo la incertidumbre encavaba su sinceridad. Pero esta vez no titubeó. Se armó de valor y contestó: «Cada caída es un impulso hacia el siguiente vuelo. He aprendido que la verdadera innovación
nace del riesgo y de la aceptación de mis limitaciones. Las reacciones del público empezaron a variar. Vio rostros que comenzaron a fruncir el ceño y otros que se iluminaban ante su autenticidad. Había un poder inmenso en el momento. Cada mirada lo impulsaba a ser más honesto consigo mismo. Aquello que había comenzado con un propósito profesional se transformó en una declaración de su identidad. Sin embargo, la llegada del final de la presentación no traía consigo la calma que había anticipada. La ansiedad reemergió cuando sintió que sus palabras parecían no ser suficientes. Aún había una parte de su historia que se manifestaba en su mente, el deseo de ser más que solo herramientas. Quería ser un innovador genuino. Antes de que el jurado pudiera opinar sobre su trabajo, Javier se atrevió a dar un paso adelante. Quiero ser claro, no me necesito escuchar a mí mismo hablar de éxito, sino entender que el verdadero vuelo está en aprender a caer. El silencio envolvió la sala. Javier sintió que había cruzado una frontera. Este no era solo un juego de presentar un proyecto, sino una invitación a adentrarse en un diálogo más profundo sobre el valor del error y la valentía de levantarse. En medio de la resignación a su realidad, el jurado intercambió miradas. Había una mezcla de sorpresa y curiosidad. Javier se retiró del escenario. Su corazón latía con fuerza. No sabía si había convencido al jurado, pero sí había hecho algo que antes consideraba imposible. Se había revelado a sí mismo. El camino por recorrer de su evolución era aún extensivo, pero ahora podría abrirse a nuevas posibilidades. Las palabras del jurado cuando finalmente habló serían la verdad que sellara su destino. ¿Estás realmente dispuesto a volar, Javier? La luz del escenario lo iluminó mientras se adentraba en la neblina de incertidumbre nuevamente. ¿Qué tendría que sacrificar para alcanzar el cielo que tanto anhelaba? Y sobre todo, ¿qué legado realmente dejaría atrás? La noche cayó pesadamente sobre la ciudad, pero Javier estaba más alerta que nunca. Sentado en su taller, rodeado de herramientas y planos, reflexionaba sobre su reciente presentación. El eco de las palabras del jurado retumbaba en su mente, y con cada repetición, el desafío crecía. ¿Estaba realmente dispuesto a volar? Concentrarse no era fácil. Cada pequeño ruido en el taller parecía amplificar su ansiedad, recordándole cuán abiertos estaban los resultados de su trabajo. El motor que había diseñado, siendo un símbolo de sus aspiraciones, también se había convertido en el recordatorio constante de sus inseguridades. Se dio cuenta de que el riesgo no solo estaba en el motor que había creado, sino en el camino que estaba eligiendo hacia la autoconfianza. Era tiempo de actuar. Javier tomó una decisión. Llevaría su diseño al límite. No podía permitirse aferrarse a la cómoda sombra de su pasado. Necesitaba transformar esas sombras en impulso. Inició un borrador de un nuevo motor, uno que no solo mejoraría su anterior diseño, sino que también incorporaría todas las lecciones que había aprendido. Las noches sin dormir y los días de arduo trabajo se convertirían en el verdadero legado de su familia. Cada nueva idea y modificación en el diseño era un grito de libertad para él. Era como si su mente empezara a despejarse, y cada engranaje que diagramaba era una parte de su identidad que se reconectaba. Sin embargo, esa nueva senda también traía consigo otro tipo de miedo, el de la crítica. Aceptar que no todos a su alrededor estarían de acuerdo con su visión requería un tipo de fortaleza que todavía no estaba seguro de poseer. Mientras trabajaba, una revelación emergió entre los planos y herramientas. Se dio cuenta de que había dejado de pensar en su abuelo como un modelo a seguir y comenzaba a visualizarlo como un compañero en su viaje. Muchas de las historias de su abuelo sobre fracasos y éxitos, sobre perseverar a pesar de los golpes, comenzaron a resonar con una claridad renovada. Javier ya no solo cargaba el peso de las expectativas familiares, ahora llevaba consigo una historia compartida de lucha y valentía. Así, como un ritual al compás del creciente deseo de avanzar, Javier preparó una nueva secuencia de pruebas, cada una enfocada en exponer las vulnerabilidades de su motor. Su propio proceso se volvía una forma de autoexploración. Se enfrentó a cada falla con una mezcla de frustración y resolución. Principios de diseño que antes comprendía eran ahora putrefactas lecciones que buscaba redimir en el nuevo motor. A medida que se acercaba al día de la prueba, Javier sintió una mezcla de emoción y terror.
¿Podría este nuevo dispositivo, una extensión de su propia proyección personal, ser el cambio que anhelaba? El día anterior a la prueba, sumido en la reflexión, se permitió visualizar todos los posibles resultados. Las caídas, los fracasos y los rechazos se dibujaron ante él no como resultados del destino, sino como peldaños hacia su verdadero potencial. La noche de la prueba, Javier respiró profundamente, conteniendo las inseguridades acumuladas. Se dirigió al taller con la firme intención de demostrar no solo su habilidad, sino su crecimiento. Pero aún había una nube de duda en su mente. ¿Qué pasaría si fracasaba de nuevo? Se encontró en una encrucijada, a medio camino entre el miedo y el deseo de superarse. Con un último vistazo a las herramientas y los planos, comprendió que el verdadero desafío no estaba en la máquina en sí, sino en la decisión de salir adelante. Entonces, con una determinación renovada pululando en su pecho, se inclinó sobre el motor, listo para enfrentar lo que estaba por venir. Las siguientes horas serían críticas. En juego no solo había un motor innovador, sino también su destino profesional y personal. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta del taller a su espalda, se encontró con una pregunta inevitable en su mente. ¿Podría realmente dejar atrás el legado de la duda y abrazar su verdadero potencial? Javier sintió cómo la adrenalina comenzaba a circular por su cuerpo mientras se preparaba para la prueba. El reloj marcaba las horas con una lentitud agonizante, como si el tiempo quisiera recordarle cada segundo de duda que había albergado. Sin embargo, su mente comenzaba a despejarse. Era momento de actuar, y no podía permitirse ser prisionero de sus temores. Al abrir la puerta del taller, se sintió como un guerrero que cruzaba el umbral hacia la batalla. Las herramientas estaban alineadas, y el motor, pulido y brillante, reflejaba su esfuerzo. Cada tornillo, cada alabeo del diseño, representaba la intensidad de su entrega. Había invertido noches en ajustes y modificaciones, había renunciado a distracciones, todo por este momento. Con un firme golpe de determinación, se dispuso a encender el motor. El rugido inicial fue música para sus oídos, pero a la vez una llamada de alerta. Este motor no solo era una máquina, era su espíritu exigiendo salir hacia los cielos. El sonido, poderoso, resonó dentro de su ser, empujándolo a nuevas alturas. Sin embargo, en medio del entusiasmo surgió un dilema. ¿Era este motor una verdadera evolución de su diseño anterior o una repetición de los errores del pasado? La pregunta lo asedió, mientras observaba las agujas del panel de control moverse inquietas. Alternó entre la emoción y la preocupación. Y de repente, un vistazo trivial hacia la ventana lo distrajo. La luna brillaba a lo lejos, y por un instante imaginó a su abuelo, su voz reconfortante llenando el aire. Le habría invitado a recordar sus propios fracasos, esas historias transmitidas entre risas y susurros, las cuales tomaban una nueva resonancia desde que Javier había comenzado a abrazar su propio viaje. Con cada paso del motor, se reafirmó la conexión con el pasado, lo que avivó en él una llama de resistencia. Mientras el motor alcanzaba su máxima potencia, la visualización de su éxito se iniciaba en su mente. Javier comenzó a esquematizar mentalmente los escenarios más optimistas y las reacciones de los demás. Pero la esperanza se tornó en ansiedad cuando un clic ominoso surgió del motor. La advertencia resonó, como si el universo le recordara sus limitaciones. Sentado allí, percibió que su mayor batalla no era la lucha contra los mecanismos del motor, sino contra los fantasmas que había alimentado en su interior. Cada clic parecía revalidar una antigua función en su mente: la duda. Sin embargo, en lugar de sucumbir, optó por enfrentarlos. Había tomado la decisión de aprender de las fallas, no de temerles. Comenzó a plantearse soluciones, a explorar alternativas. Su ingenio nació de la desesperación, y su determinación se iluminó a medida que trabajaba. Era este un camino de autosuperación que no podría traducirse únicamente en una victoria tangible, sino también en una revelación de quién era realmente. Ya nada se sentía igual. Comprender que el motor era una extensión de sí mismo, lo llevó a repensar su visión. Hacia dónde deseaba volar, cómo quería ser visto. Con cada ajuste que hacía, se sentía más liberado, más confiado. A medida que se acercaba el momento de pruebas mayores, se preguntó si su nuevo diseño podría marcar el inicio de una era no solo para su carrera, sino para su vida.
La prueba final se acercaba, y, al igual que la presión en el motor, la tensión en su pecho aumentaba. Consciente de que cada esfuerzo había sido una afirmación de su crecimiento personal, una agonía llena de potencial, su mente estaba clara ante lo que se avecinaba. De repente, el motor vibró. Algo no estaba bien. La luz roja parpadeó. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y un frío gélido le recorrió la espalda. La última prueba de su motor se había convertido en una metamorfosis personal, mucho más intensa de lo que había anticipado. Y cuando la tajante advertencia rompió el silencio, atrapó su aliento. Estaba en un cruce de caminos, una encrucijada donde lo que había construido se enfrentaba a la verdad más abrumadora. ¿Podría el fracaso ser, al final, su mayor maestro? La luz roja continuaba parpadeando, un recordatorio constante de la fragilidad de su esfuerzo. Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y miedo que amenazaba con consumirlo. Se acercó al panel de control, aún sin saber si lo que veía representaba una oportunidad o el fin de sus sueños. Con manos temblorosas, inspeccionó cada indicador, buscando una respuesta que pudiera restaurar su confianza. En cada giro de tuerca, en cada ajuste del motor, sintió que estaba poniendo a prueba sus propios límites. ¿Qué tanto estaba dispuesto a sacrificar para lograr su objetivo? La idea de enfrentarse al fracaso lo abrumaba. Pero recordaba las palabras de su abuelo. El verdadero valor se encuentra en levantarse después de caer. La historia familiar siempre había estado marcada por el esfuerzo y la resiliencia. Ello le infundió un nuevo sentido de propósito. Decidido a no rendirse, se sumergió en la tarea de descifrar el misterio del motor. Abrió la tapa del compartimiento del motor y se encontró rodeado de cables, tornillos y elementos mecánicos que parecían hablarle de su propia vida. Se convirtió en un detective de su propia creación. Cada componente, cada conexión, se transformaba en un símbolo de sus propios retos, sus propias luchas internas. Comprendía que ahí, en esa complejidad, había lecciones que podrían cambiar su forma de abordar no solo la ingeniería, sino también sus propias dudas. Conforme avanzaba, Javier empezó a recordar todos los obstáculos que había sorteado. Las incertidumbres que antes le parecían insuperables, ahora se convertían en catalizadores para su crecimiento. Había veces en que había tomado decisiones apresuradas, guiadas por la ansiedad. Sin embargo, ahora comprendía la importancia de la reflexión. Con renovado enfoque, aplicó su ingenio para modificar el sistema de encendido, una decisión calculada en busca de optimizar el rendimiento del motor. En cada combinación de componentes, sintió que renacía una versión más fuerte de sí mismo. La duda seguía asomándose en su mente, pero la certeza de que estaba emprendiendo un camino de aprendizaje le daba esperanza. Observó cómo, mientras abordaba cada problema técnico, también procesaba sus propios temores. En esa sutil conexión, se encontraba el verdadero crecimiento personal. Finalmente, después de horas de intenso trabajo, una idea brilló con claridad en su mente. El motor no solo sería un legado de su trabajo, sino una manifestación de su vida misma. Comprendía que no se trataba únicamente de alcanzar un éxito tangible, sino de transformar la forma en la que veía cada obstáculo. A medida que cerraba el panel del motor, sintió que cada ajuste había sido un paso hacia su propia resolución. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que había ganado una batalla, un escalofrío recorrió su espalda. Una voz interna le susurró que el verdadero desafío estaba por venir. La prueba final no solo implicaba la validación de su diseño, sino también una confrontación con aquellos que habían dudado de él, una prueba que iba más allá de los límites del taller. Javier se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Debía estar listo para abrir su mente y su espíritu a lo desconocido. Un último vistazo al motor antes de proceder a encenderlo de nuevo lo llevó a enfrentarse a una pregunta crucial. ¿Estaba realmente preparado para demostrarle al mundo que había logrado superar sus propios fantasmas? La respuesta se gestaba en su interior, y mientras se disponía a dar el siguiente paso, una mezcla de temor y determinación lo inundó. Con un apretón de manos, encendió nuevamente el motor. La vibración era diferente esta vez, más profunda, más íntima. En ese momento, supo que todo estaba en juego. Una luz brillante iluminó el taller, y de pronto las paredes parecían cerrarse, como si el universo necesitara que Javier se enfrentara a su propia verdad.
Es ahora o nunca, pensó, mientras los sonidos del motor comenzaban a verse como el eco de sus propias decisiones. Pero su viaje apenas comenzaba. ¿Podría realmente cambiar la narrativa de su vida y liberar su potencial? ¿O el miedo al fracaso lo atraparía una vez más? Con un rugido que resonó en cada rincón del taller, el motor cobró vida. Javier sintió como la energía vibrante que emanaba de su obra lo envolvía. Sin embargo, el sentimiento de triunfo fue rápidamente contrarrestado por una búsqueda más profunda y urgente. Este momento no era solo sobre su éxito, era el umbral hacia un camino que podría definir su vida. Mientras escuchaba el motor funcionar, un torrente de reflexiones se arremolinaba en su mente. Cada nota en el funcionamiento del motor resonaba con sus experiencias pasadas, sus errores, sus aprendizajes, las voces que habían dudado de él. Había llegado a un punto en el que no solo tenía que demostrar su capacidad técnica, sino también enfrentarse a su propio miedo al rechazo. Ese principio lo vuelve un luchador, no solo de la ingeniería, sino de su propia vida. Consciente de la presión que sentía, decidió dar un paso más allá. Si el motor podía resistir su control, él también debía enfrentar la incertidumbre de lo que vendría. Se dirigió hacia su computadora, donde había realizado miles de simulaciones y análisis. Eran más que datos, eran vestigios de su yo anterior, un reflejo de su lucha interna. Simplemente no podía permitirse repetir los errores del pasado. Mientras manipulaba el sistema de diagnóstico a través de una serie de comandos, recordaba la mirada de su padre la última vez que se había desanimado. Una combinación de decepción y amor que había dejado cicatrices profundas en su interior. «Hoy no te fallaré», murmuró para sí mismo, consciente de que cada decisión que tomaba iba más allá de un motor, era un acto de redención personal. La pantalla mostró varios parámetros que necesitaban ajustes. Javier respiró hondo. Era el momento de poner a prueba su knowledge que se había acumulado a lo largo del tiempo. La adrenalina, más que un simple impulso, se convirtió en claridad. Cada ajuste requería precisión, cada acción, un análisis a fondo. Una vez más, se convirtió en el detective, buscando no solo soluciones técnicas, sino respuestas a preguntas que lo habían atormentado. ¿Sería suficiente este esfuerzo para borrar el miedo que había anidado en su mente y corazón? El tiempo se dilató, y cada segundo parecía un desafío. Al finalizar los ajustes, sintió una mezcla de agotamiento y euforia. La realidad del presente lo llevó a una reflexión crucial. Pudo haber integrado sus conocimientos y habilidades con su vida personal de una manera que verdaderamente lo transformara. ¿Realmente había superado su miedo? Con la decisión tomada, se preparó para el siguiente paso. Era momento de salir del taller, de enfrentarse al mundo y ver si realmente había logrado lo que se había propuesto. Salió hacia el exterior y su mente comenzó a divagar en las reacciones que podría generar su creación. La duda y la esperanza chocaban en su pecho. Era un conflicto interno que no solo lo definiría a él, sino que podría influir en todos aquellos que a lo largo de su vida habían menospreciado su sueño. Enfrentarse a la prueba del rendimiento sería también confrontar las miradas escépticas. Sabía que a partir de ahí no habría marcha atrás, y la posibilidad de un nuevo fracaso lo atenazaba. Al mirar las nubes que comenzaban a reunirse en el cielo, Javier sintió que se acercaba una tormenta. ¿Cuánto más estoy dispuesto a arriesgar?, se preguntó con urgencia. Mientras sus dedos acariciaban el metal frío de su motor, se sintió impulsado a descubrir no solo lo que había creado, sino quién era realmente. El sonido del motor comenzó a apagarse. Con cada nota que se desvanecía, la ansiedad se disparó. Su viaje hacia la confrontación comenzaba a tomar forma, y a lo lejos un rugido familiar se acercaba. Era el momento de enfrentarse a sus propios demonios y demostrar al mundo que estaba listo para volar. ¿Podría este motor ser la clave para liberarse de sus ataduras, o sería otra etapa de su vida marcada por el fracaso? La respuesta se acercaba, y con ella el destino que había estado esperando. Javier se encontraba de pie, frente al jurado, que tras su presentación anterior había decidido concederle una segunda oportunidad. Las palabras resonaban en su mente. ¿Estás realmente listo para volar?
Había pasado por un proceso profundo de introspección desde su primera intervención, y sabía que esta no era solo una prueba del motor que había diseñado, sino del hombre en el que se estaba convirtiendo. El día de la prueba había llegado, y a pesar de la presión y el nerviosismo, sentía una confianza renovada. La jornada comenzó con un silencio tenso, una atmósfera cargada de expectativas. Javier decidió no solo prender el motor, sino demostrar que su evolución personal era tan potente como el impulso que generaría. Cada botón que presionaba, cada palanca que movía, era un paso hacia su propia redención. Cuando el motor rugió, no solo lo escuchó como el sonido de una máquina funcionando, sino como el eco de su trayectoria. Era el sonido de un sueño que estaba empezando a materializarse. Este motor no representaba solo los componentes técnicos, sino su transformación interna, la unión de la ingeniería con el crecimiento personal. Con el motor funcionando, Javier sintió que los nervios se desvanecían. Había un propósito claro detrás de cada giro del engranaje. Cada vibración era un recordatorio de las batallas que había enfrentado. Sabía que la solución a sus inquietudes no se encontraría solo en el diseño, sino en abrazar las imperfecciones y utilizar la energía de sus fracasos como combustible para seguir avanzando. Los miembros del jurado intercambiaron miradas de sorpresa. Pablo, el presidente del jurado, alzó la mano para llamar la atención. Javier, hay algo admirable en tu trabajo. Sin embargo, me gustaría que nos hablaras sobre cómo superaste los obstáculos que te llevaron a este momento. Esa pregunta retumbó en su mente, pero en lugar de dudar, aprovechó la oportunidad. Cada desafío que enfrenté no fue solo una montaña a escalar en el diseño del motor, comenzó Javier, sintiéndose más seguro a medida que hablaba. Cada error me enseñó algo fundamental sobre mí mismo. Aprendí a no temer los fracasos, sino a verlos como oportunidades. Este motor es más que un proyecto, es una historia de resiliencia, un retrato de mi crecimiento personal. Las palabras fluyeron con sinceridad y Javier sintió cómo, poco a poco, liberaba el peso de las expectativas ajenas. La sala se llenó de una energía palpable mientras el jurado escuchaba atentamente sus reflexiones. Era un diálogo no solo sobre el motor, sino sobre la vida misma. Hoy estoy aquí no solo para presentar un diseño innovador, continuó con firmeza. Estoy aquí para afirmar que tengo derecho a ser un soñador, a volar alto sin temor a caer. Mi abuelo decía que los verdaderos pilotos no son solo quienes vuelan alto, sino quienes se levantan tras cada caída. Este motor, aunque impresionante, es un recordatorio de que estoy listo para enfrentar cualquier adversidad en mi camino. La sala estalló en aplausos. Javier sintió cómo la validación del jurado no solo provenía de su trabajo, sino del reconocimiento de su evolución personal. En ese momento comprendió que había superado un umbral crítico en su vida, dejando atrás la sombra de la duda y abrazando la luz de la confianza. Cuando el panel del jurado se reunió para deliberar, Javier sabía que, independientemente del resultado, ya había ganado algo invaluable: la certeza de que su viaje había comenzado y que estaba listo para enfrentarse al mundo con audacia. Salió del auditorio con la cabeza en alto, sintiendo la brisa fresca en su cara, como si el cielo lo invitara a alzar el vuelo. Finalmente, tras unos días de espera, recibió la noticia. No solo había ganado el concurso, sino que su diseño había sido elegido para ser desarrollado por la compañía que había patrocinar el evento, un logro que nunca había imaginado posible. Con una hoja de papel en sus manos, sintió que cada duda, cada ansiedad, había valido la pena. Javier ahora era un testimonio del poder del crecimiento personal. Había demostrado que no solo era capaz de ser un ingeniero innovador, sino que también era un ser humano resiliente. Su historia resonaría más allá del auditorio, inspirando a otros a liberarse de sus propios miedos. Había conquistado su lugar en el mundo, y al mirar hacia adelante, la vastedad del cielo ya no era un sueño distante, sino un destino al que estaba más que dispuesto a llegar. Ahora, mientras contemplaba su futuro, estaba preparado para volar con alas propias, un legado más grande que el motor Merlin que había creado su abuelo. La historia de su vida apenas comenzaba, y estaba listo para escribirla desde su propia voz. Pero, antes de despedirse, no olvidemos la importancia de mantenerse conectado. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas que vendrán. Dejen un me gusta que realza el alcance y comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que también necesitan ver estas conclusiones.
Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden que cada interacción cuenta en esta travesía de superación personal. Únanse a esta comunidad de soñadores. Háganlo ya.